Bienvenidos a Fashionistas. Mi nombre es Laís Bali y si ustedes disfrutan de la moda tanto como yo, este es su espacio. Un podcast producido por relatores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fashionistas Podcast. Antes que nada quiero agradecerle a toda la gente que muy amablemente me ha estado acompañando a lo largo de todos estos capítulos anteriores. Los ha compartido, los ha comentado. Mil gracias. Hoy vamos a hablar de los secretos que hay detrás del mundo del modelaje. En algún momento muchas mujeres y hombres también han soñado con ser modelos por diferentes razones, seguramente porque sienten que es una carrera lucrativa, porque sienten que es una carrera fácil. Creería que puede ser lucrativa para algunas personas, no para todo el mundo. Fácil, creería que ningún modelo le va a decir a usted que es una carrera fácil, pero hoy vamos a hablar justamente con alguien que lleva 30 años dedicado a el tema del modelaje, de la producción de moda en nuestro país. Aunque él estudió lingüística y literatura, así como artes escénicas, nunca las ejerció, sino que la moda lo llevó por sus lares desde el comienzo. Él es Amaury Echenique. Amaurito, bienvenido a Fashionistas Podcast. ¡Qué emoción tenerlo acá! Muchas gracias, Milais. Estoy muy feliz de esta invitación. Muy contento de compartir contigo. Bueno, en 30 años de trayectoria, Amaury, que pueden ser hasta más, porque es que usted hacía la producción de los desfiles de su colegio, o sea, desde que era niño ya se había acercado con la moda. ¿Por qué? ¿En qué momento descubrió usted que ama la moda? Pues mira, yo nací en Cartagena, crecí en Cartagena y digamos que Cartagena vive y vibra desde muchos años atrás con el concurso nacional de belleza. Desde niño, y yo además vivía en la ciudad vieja, el desfile de carrozas, que es como mi mayor recuerdo o mi primer recuerdo, pasaba casi que por la esquina de mi casa. Y el primer recuerdo que yo tengo es de Shirley Saenz, pero ella desfila en carroza con el vestido de gala que usó en Miss Universo, donde ella además quedó en el cuarto lugar, que era un vestido blanco. Pero a mí lo que más me gustaba del vestido era que tenía una estola en el cuello y iba en esa carroza a la orilla del mar y esa estola se movía. Y además el que me llevaba a ver el desfile de carrozas era mi abuelo. Y en el camino mi abuelo, después de ver el desfile de carrozas, decía, la que va a ganar es fulana. Y efectivamente esta era la que ganaba. Usted termina en todo este tema del modelaje porque literal la vida lo fue llevando por ahí. ¿Cómo es que además usted termina teniendo su propia agencia de modelos en Barranquilla? Pues sí, eso fue más o menos a principios del 2000, después de haber intentado ejercer la lingüística y las artes escénicas y trabajando como en oficina y en proyectos sociales. Me aburro y una amiga me dice como, ven, usted que estudió artes escénicas, venga y dicte expresión corporal aquí. Y recuerdo que había una agencia de modelos en Cartagena que era de Vicky Gidios. Y digamos que ahí fue que empecé a ver cómo se dictaban las clases, cómo eran las vueltas, los giros, que además en los 80, entre más giros dieras, eras mejor modelo. Termino como de aprender toda esa cosa de clases de pasarela y yo aburrido porque no tenía nada que hacer, empiezo ahí como a meterme en el mundo del modelaje en Cartagena. Y a conocer un poquito más qué hay detrás, porque digamos que el modelaje, Amaury, ha estado desde siempre. O sea, inicialmente la gente posaba para sus retratos, que eran las fotografías del pasado. Luego ya aparece pues obviamente la cámara fotográfica y de la mano de la cámara fotográfica pues también el hecho de tomar fotos para las campañas publicitarias, digamos, eso pues digamos como desde el punto de vista de posar, modelo de fotografía podríamos decir, pero también la primera modelo de moda se la atribuyen a Charles Worth, que fue un gran modisto, también dicen que es el precursor del modelo de moda actual, y eran como las maniquíes, las mujeres que lucían la ropa, literal. ¿A usted conectó con eso desde siempre? ¿O llegó solamente al tema de pasarela? ¿O cómo veía las modelos? Yo recuerdo un artículo que salió, imagínate, en el Universal de Cartagena, como de las modelos del momento. Y eran como Jasmine Le Bon,
Christy Turlington, Naomi Campbell. Y yo veo ese artículo y veo esas mujeres y me parecían absolutamente espectaculares. Más que ellas, las fotos, como lo que hacían, pues que no era la típica foto que uno ve de una persona, sino todo ese tema de moda alrededor de la foto. Y eso me deslumbró mucho. Pero siempre estuvo como al ladito. Y poco a poco fue que eso se fue metiendo en mi vida. Bueno, les estaba contando esto porque, pues bueno, uno a veces no tiene tan claro de dónde viene como el tema de que hayan modelos o por qué aparecieron o por qué las necesitamos. Fue un hombre, justamente, un hombre modisto, el que vio la necesidad o la oportunidad de, en vez de usar maniquíes, usar a mujeres para que lucieran la ropa. De hecho, fíjese que las modelos en el inicio se llamaban maniquíes también, sí, claro. Maniquíes vivos, les decían vivos. Exactamente. Luego ya se acuña la palabra modelo. Y usted no estaba hablando de Christy Turlington y de Naomi Campbell y de Claudia Schiffer. Creo que esa, Mauri, fue la época dorada del modelaje, donde verdaderamente existieron supermodelos. Y ya no volvimos a tener una época igual a esa, porque usted le podía hablar a cualquier persona estos nombres y la gente, así no le gustara el modelaje, no le gustara la moda, igual sabía quién era. Creo que la única supermodelo que existió después fue Gisele Bündchen. Pues mira, el mundo del modelaje empieza porque la publicidad necesita vender. O sea, tú necesitas vender la ropa y tú vendes por antojo. Tú antojas a la gente de las cosas y por eso existen los comerciales en donde te venden una cosa, y eso era lo que hacían las casas de moda a lo largo del siglo XX, era ir antojando a la gente. La primera modelo, digamos, yo no la considero supermodelo como tal, esto es opinión muy personal, pero digamos que es la primera modelo que la gente conoce y sabe que existe. Y estoy hablando del común de la gente, no de la industria. Fue Twiggy. Ah, en 1960, Twiggy. Más o menos, entonces aparece Twiggy. A medida que van pasando los años, se va consolidando esta industria de la moda. Digamos que antes las modelos eran agentes sueltos, personas sueltas. Las agencias de modelo como tal la crea, la primera Ford, que existe, ¿no? Son los Ford. Y la anécdota es que ella era la que conocía como a los fotógrafos, conocía a los modelos, a los maquilladores, conocía a los stylists de la época y todo eso. Y Eileen Ford, la mamá de Katy, tiene un accidente, se parte una pierna. Y ella está en su casa y empieza a recibir llamadas, y es cuando es consciente de que todo el mundo la llama a preguntarle por otra gente y dice, pues, esto es un negocio. Como el potencial que tiene el modelaje comercialmente hablando, digamos. Sí, no, a nivel de representar de las modelos y volverse una manager de modelos. Hay una foto famosa donde está ella como con 20 teléfonos de la época, que además no existían celulares ni nada de eso. Entonces son como 20 teléfonos en el piso y ella tratando como de contestar todas las llamadas de todo el mundo. Entonces digamos que esta mujer es la que crea la industria de las agencias de modelos como las conocemos. Ella empieza a posicionar, a representarlas, a ser la manager de las modelos. Y como a formalizar de pronto un poquito a Maurito, porque creo que las modelos, digamos, no todas han sido siempre bien pagas. Creo que en cada época ha existido una que sobresale o unas que sobresalen, y por sobresalir pues terminan teniendo mejor salario, digamos, o mejor reconocimiento económico. Las agencias ayudaron a formalizar un poco eso, ¿no? Sí, claro, porque ya existían los contratos, ya se hablaba de unas cláusulas, y yo hago este trabajo por este dinero a cambio de tantas fotos o tantas salidas. Se empieza a organizar todo. Pero digamos que el mundo del modelaje o las modelos se vuelven estrellas en los 80 gracias a un señor que se llama John Casablancas. John Casablancas. Él fue el precursor de todos los concursos de buscar modelos, ¿o no? Exactamente. John Casablancas trabajaba para la agencia Elite antes de crear su propia agencia. Y este señor lo que hace es que empieza a ir a eventos con las supermodelos. O sea, antes las modelos eran personas que no tenían nombre. Excepto, antes de la época de los 90, que fue antes de la época de los 90, digamos. Ajá. En los 70, una que otra, como que la gente sabía cómo pues se llamaba, como Twiggy, sí. Exacto. Pero ya hacia el final de los 80, este señor es el que posiciona a las modelos y las vuelve celebridades como tal, porque las lleva a los eventos. Entonces, venga, camine, vamos a ir a la alfombra roja del estreno de tal película, vamos a ir a los Oscars, vamos a ir a esto, vamos a ir a aquello.
Y es cuando ellas empiezan a volver famosas. Y para mí, las 5 supermodelos reales. ¿Y por qué supermodelos? Porque estas mujeres manejaban la industria con el dedo. Ya no eran los diseñadores, ya no eran las marcas, ya la gente no iba a ver un desfile de Versace, ya la gente no iba a ver un desfile de Dior, sino que iba a ver a la supermodela, a ellas. Entonces estamos hablando de Claudia Schiffer, Christy Turlington. Christy tuvo exclusividad con Maybelline hasta hace unos cuantos años. Bueno, ella seguía haciendo la imagen porque además tiene unos labios absolutamente divinos. La preciosa. Cindy Crawford, Linda Evangelista, que hay una anécdota muy interesante, y es que Eileen Ford conoce a Linda Evangelista y le dice: usted no sirve para modelo, dedíquese a otra cosa. Y Linda Evangelista se vuelve famosa cuando le cortan el pelo. Pone de moda el corte y se pone de moda ella. Está Naomi Campbell, exactamente, que hoy día sigue siendo, creo que la que resta de las supermodelos que todavía modela. Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington, Claudia Schiffer y Naomi Campbell. Ellas son las 5. Esas 5 mujeres hacían, y hay una frase famosa de Linda Evangelista: el monto varía según el que cuenta la anécdota, pero ella un día le dijo a un cliente como: yo no me levanto de la cama por menos de tantos miles de dólares. Como $10,000, una cosa así. Yo también me acuerdo haber leído eso en revistas. Y ahí es cuando la industria dice: wait, un momentico, tú no eres más importante que la industria. O sea, la modelo no puede ser más importante que la industria, es parte de la industria. Tú trabajas para. Sí, ¿ya? De acuerdo. Entonces digamos que ahí, para el boom de las supermodelos, lamentablemente para Colombia, porque en ese momento nosotros teníamos para mí la modelo colombiana que más lejos ha llegado, que es Paula Ospino. Oiga, Paula Ospina, estaba también pensando en Marta Lucía Pereiro, pero Paula Ospina fue internacional. Marta Lucía también alcanzó a hacer cosas en Italia. Pero una modelo que tuviera representación, que estuviera en pasarelas constantes, que viviera, que trabajara del modelaje, era Paula Ospino, que estaba en Nueva York, en Milán, en París. Y digamos que fue también esa época en que el styling era muy... Pero ¿sabes qué le iba a decir? Paula Ospina era la Kate Moss colombiana. Tenía exactamente ese mismo tipo de cuerpo, la cara, hasta el color del pelo, era muy parecida. Muy por ese estilo. Entonces digamos que hasta ahí llegaron las supermodelos. Ellas siguieron siendo supermodelos, pero ya como que aguantaron, atajaron a las otras como... No. Vamos a organizarnos, aquí cada quien en su lugar, digamos. Sí, y fíjese que pasan muchos años, Amaury, y nos surge otro nombre que, como le decía, fuera como el nombre. Creo que ya viene el auge de Victoria's Secret. Y ahí aparece hoy marca caída en desgracia. No hay más sino 6. Que es Gisele Bündchen, exactamente. Pero bueno, fíjese que de la mano de Gisele Bündchen también yo le diría Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, pero esos eran los ángeles de Victoria. Sí, eran más los ángeles de Victoria's Secret. Hay una historia que yo le cuento a la gente y es: ¿cuál es el video más costoso de la historia? Entonces todo el mundo habla de Scream de Michael Jackson y habla de no sé qué. El video más costoso de la historia es Freedom de George Michael. Y es el más costoso sencillamente porque están 4 de las 5 supermodelos del momento, que además eran súper amigas de él, y pues ni le habrán cobrado. Pero si uno suma lo que costaban esas mujeres en ese momento para un video como ese, eran impagables. Pero mire, hay un nombre que usted no puso ahí, a Maurito, y es el de Karen Mulder. Karen Mulder también hacía parte de ese grupo en su momento. Ella modeló al mismo tiempo que modelaban ellas e iba también camino a ser una supermodelo. Creo que la gente no la recuerda hoy porque se retiró de manera anticipada. Ella a los 32 años se retiró porque las presiones que ejerció la industria del modelaje sobre ella, yo le diría la quebraron, o sea, le quebraron el espíritu. Ella terminó internada en una clínica psiquiátrica. Ella denunció que la usaban desde el punto de vista sexual en su agencia para conseguir mejores contratos, que la presionaban entonces a dormir o a tener sexo con magnates, con gerentes, con políticos, que eso pues de hecho de la mano de eso pues llegó al consumo de drogas, porque desde su agencia misma también la incentivaron a consumir drogas y alcohol. Y estos son como esos flagelos que uno ve ahí de la manito del modelaje. Siempre la mujer ha sido utilizada. Sí, siempre. O sea, es una cosa que se normalizó
gracias a Dios. Ya ha parado y ya Ha está parado más un poco. visible Ya y hay se denuncia conciencia de más. eso, ya hay De hecho, conciencia. fíjese que esto llevándolo también a la industria de la televisión, Adela Noriega lo denunció mucho de Televisa. No, Igual y que todas las Thalía, historias- todas no, las la historia historias. de Sasha Sokol, a los Ah. 14 años era la amante De un productor del de productor novelas más en importante México. de México. Además, ella creía que estaba enamorada del tipo. O sea, su nivel de manipulación de estos hombres de 40 y pico de años con una niña de 14 años. Y hoy día lo tienen un proceso, ¿no? Y hoy día lo Nos tienen un salimos, nos proceso. extrapolamos a la televisión. Pero digamos que en el modelaje tema pasaba está mucho. alrededor en los deportes. Mira todo el tema con el equipo de gimnasia. De gimnasia de Estados Unidos, De sí. gimnasia de Estados Unidos. Entonces digamos que siempre alrededor de la mujer, el machismo ha hecho a la mujer sentir que si no da su cuerpo no lo merece. O sea, siempre a la mujer se le ha cobrado. Sí, se le exige. Es como Se le parte exige el es cuerpo parte de lo como que parte de tiene su que pago. hacer. Exacto, parte de su papel es eso. Y luego también, obviamente, está el hecho de los estándares estéticos que en Que ese los es otro 90s y tema. en los 2000s. Digamos que en los 90 se llegó a un límite exageradísimo ya de exigir unas estaturas y una delgadez, Y una delgadez extrema. extrema que ya el tema era entre más delgada seas, entonces ibas a tener más opciones de ser modelo. Y la industria ha cambiado muchísimo. Felizmente. Felizmente. Porque mire que en algún momento Karl Lagerfeld, que de hecho fue también como muy padrino de algunas de estas supermodelos, o sea, Claudia Schiffer y Karl Lagerfeld eran casi que una simbiosis, siendo los dos alemanes además. Y recuerdo mucho en algún momento cuando a Karl Lagerfeld en una entrevista dijo que él no hacía ropa talla 12 porque ya la ropa se deformaba. O sea, que ropa de ahí para arriba a él no le parecía que la ropa se viera bien y que fuera bonita y que por eso él no iba a coser en ese tipo de tallas. Había mucha ridiculez y todavía hay unos coletazos en algunas marcas y diseñadores De acuerdo. que piensan en un mercado que además me parece estúpido porque pues yo le vendo a quien me compre. Está cerrando el mercado, literal. Pero por ejemplo, te voy a contar, en los últimos 10 años, hace 10 años, 2012, inclusive antes, 15, yo recuerdo que es cuando yo empiezo a hacer scouting. Digamos que yo no me he dedicado 100% al scouting de modelos para el exterior. Pero venga, antes de que sigamos, explícamele a la gente qué es scouting. Bueno, scouting es Buscar modelos. buscar modelos. Literal. Buscar modelos, hacer como un cazatalentos. Porque una cosa era trabajar con modelos en Colombia y otra cosa ya es trabajar para agencias El mercado internacional. el mercado internacional, que en ese momento tenía unos estándares muy definidos, muy marcados, en donde realmente te pedían que las modelos fueran muy flacas. Y estamos hablando de que las modelos no podían tener más de 90 de cadera. Y 90 ya era... No, mucho. delgada. Mucho. Muy delgado. Entonces, el ideal... Yo tengo 90 de cintura. Te voy a decir, el ideal en ese momento era que la modelo tuviera 88 de cadera No. y unos 78 de estatura. O No, sea, es esa era, muy delgada. esa Era era la como el medida cuerpo perfecta. perfecto. Si tenía menos, mejor. Te estoy hablando de que en esa época Y no muchas buzo, niñas... no cola, o sea, casi que sin formas y el sin cuerpo. cirugía, sin Exacto. nada. Entonces, digamos que en esa época muchas niñas o muchas modelos colombianas no pudieron salir del país porque no cumplían con esos estándares y obligar a una mujer latina a que tenga menos de 90 cuando pues... Y pues yo no digo que latinas, porque uno va a Europa y uno también ve que eso no tiene nada que ver ni siquiera con que seas europea, africana, asiática. Mentira. O sea, el cuerpo de la mujer es sobre 90, el cuerpo promedio. Sí, de acuerdo. Entonces, además eran niñas de 13, 14 años. Obviamente por eso tenían esas medidas, Por porque eso pues no su han cuerpo todavía desarrollado el no cuerpo. se había desarrollado. Exacto. Y por eso también eran niñas que caían en depresión, que caían porque se enfrentaban a un mundo, o sea, mandar a una niña En trastornos alimenticios porque no se podían subir de peso porque tenían que seguir igual de delgadas. y que no tienes una formación mental, no tienes una formación espiritual, no tienes un criterio desarrollado y te mandan a los 14 años a vivir a París, por ejemplo, y donde tienes 5, 6, 7, 10 casting al día No, y y también... corre de un lado para otro y no quedaste y entonces la frustración que tú tienes a la adolescencia, porque en la adolescencia tú te frustras porque estás formando tu imagen, entonces te están diciendo que tú no sirves para nada. De acuerdo, que tu cuerpo no sirve, que tu Que tu cuerpo no cuerpo es no bonito, sirve. que tu cuerpo no es aceptable, que Entonces, sí. obviamente, eso es un coletazo de todo lo que venía de los 80, del 90, inclusive en el 2000. Pero bueno, siento que la humanidad, la sociedad está despertando y está entendiendo que la belleza no tiene cánones.
No, pero fíjese que paremos ahí un segundo porque siento que mucha gente quisiera ser modelo porque siente que es una profesión fácil, porque siente que se gana mucho dinero y no es el común de las de las modelos y de los modelos que ganen fortunas. Muchos de estos niños, como usted dice, llegan a Nueva York a compartir un apartamento con otras 10 personas que hacen parte de esa misma agencia, porque la agencia no les va a dar un apartamento en París, pues para usted solo. Mira cómo funciona. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Ni es fácil como creen, ni es tan lucrativo como creen. Obviamente, como en todo, hay gente que triunfa y le va súper bien. A nivel Colombia, en este momento yo creo que no hay 10 modelos que vivan del modelaje. Tienen negocios, tienen cosas aparte que han aprovechado con su imagen, pero no conozco la primera. No conozco que viva solo de hacer pasarelas o campañas fotográficas. O... Que tú digas es que yo tengo un ingreso mensual que me permite vivir cómodamente por las pasarelas, las campañas que hago. No. Inclusive afuera hay muchas que digamos tienen una época. Tienen un periodo en el que les va muy bien, pero tienen que saberlo administrar. Como pasa con los deportistas, que tienen un periodo corto de trabajo y si no administran y proyectan esa plática se perdió. Exactamente. Y te voy a poner un ejemplo. Justo en febrero del 2020, empezando pandemia, encontré una niña sanandesana absolutamente divina. Por fuera de los cánones que te estoy diciendo o que nosotros estábamos acostumbrados, no es una niña, entre comillas, muy alta para lo que se pensaba, porque mide unos 74, cuando normalmente te piden unos 78, unos 80, pero sí era muy delgada, pero de forma natural. Sí, de acuerdo. Su contextura. Ella tenía en ese momento 19 años y tenía una cadera de 84 centímetros. Era muy delgada. Sin embargo, a pesar, pues le hacemos las fotos, hacemos todo el proceso y logra ir a estar en ese febrero del 2020 en la Semana de la Moda de París. La devuelven porque empezó la pandemia y nos dicen, queremos seguir trabajando con ella, pero tiene que subir de peso. Vea. Bueno, pero están cambiando. Entonces, los paradigmas. Eso fue maravilloso porque digo yo, ya no es. Entonces ya hoy día, sí, hay agencias que buscan modelos delgadas, pero ya hay para todos los tipos. Entonces ya uno habla de la modelo, pues digamos la tradicional, pero ya no es una modelo de 88, sino que realmente es de 90, 91, inclusive 92 centímetros de cadera, que es un poquito más cercano a la realidad. Y en las pasarelas además vemos cada vez más tipos de cuerpos, mujeres de todas las tallas, muy delgadas, pero también plus. Hablamos de la curvy, de la plus size y digamos que ya hay opciones para todo. La estatura también varía mucho, ya no es la exigencia de que tienen que medir un 80, sino que el mercado o las marcas se dieron cuenta que solo lo estaban vendiendo al 1% de la población. Hoy día volvemos a tener modelos que son ultra flacas, ultra delgadas. Es el caso de Bella Hadid, de Gigi Hadid, de Kendall Jenner, de Hailey Bieber, que son las actuales supermodelos, pero más que ser supermodelos, siento que ya son celebrities. Sí, son personas que se han hecho famosas, no por ser modelos, sino por lo que ha venido como alrededor y las marcas las invitan porque son celebridades. ¿Ya? Pero yo siento que también va a parar porque va a llegar un punto en donde la gente va a ir va a un desfile por ver a Bella Hadid o a Gigi y no por ver el desfile o la colección. Yo creo que eso es lo que pasa con esas super celebridades, pero fíjese que ellas sí son la típica modelo. En la industria de la moda también ha cambiado, ya la celebridad no la quiere el diseñador en la pasarela, sino en la primera fila. Entonces se dieron cuenta que también es mucho más interesante tener a una celebridad sentada transmitiendo a través de sus redes el desfile que teniéndola desfilando, opacando su propia colección. Que tenerla caminando. Y bueno, la verdad es que hay mucho más que hablar de esta industria del modelaje, que tiene sus cosas muy positivas, otras pues difíciles como cualquier oficio, pero conclusión, lo que nos dijo a Maurito, que conoce esto y trabaja en esto desde hace 30 años, que ha hecho scouting de modelos colombianas para el exterior, también para Colombia, es que ni es fácil, ni es tan lucrativo como la gente quiere pensarlo o como lo ve. Así que de pronto sueño con ser modelo, podría replanteárselo. Y se nos acabó nuestro Fashionistas de hoy. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por su compañía.
Pueden seguirme en mis redes sociales como @MissVali. Si les gustó este episodio, compartan, recomienden, denle like y nos oímos pronto. Este es un podcast de Relatores.